desarrollará el día de hoy, titulado El órgano anticorrupción, límites y oportunidades. Como todos los aquí presentes saben, el 13 de diciembre pasado, el viernes 13 de diciembre, se aprobó en el Senado una serie de modificaciones tendientes a combatir la corrupción, y entre estas medidas se formula la creación de un órgano anticorrupción. En la Red por la Rendición de Cuentas hemos trabajado en la formulación de una política completa y articulada de rendición de cuentas, y en septiembre pasado organizamos un foro internacional sobre combate a la corrupción. Este foro nos permitió no solamente confirmar que el fenómeno de la corrupción es un fenómeno multicausal, es un fenómeno complejo, en el cual intervienen una multiplicidad de actores y en el cual se ha comprobado a nivel internacional llega a funcionar de manera sistémica. Y también nos permitió corroborar que solo una política pública de rendición de cuentas, en donde intervengan una serie de modificaciones institucionales y de cambios culturales, podría abonar a que se acote el fenómeno de la corrupción. Entonces, el día de hoy, pues queremos discutir, ya una vez que ya se aprobó en el Senado esta propuesta, sobre algunas cuestiones que han generado mucha inquietud, y quisiéramos proponer una serie de ajustes que ojalá y sean tomados en cuenta por los tomadores de decisiones. Creemos que las reformas constitucionales que aprobó el Senado para crear un nuevo órgano anticorrupción representan ciertamente un esfuerzo significativo en la construcción de una política completa, articulada, coherente de rendición de cuentas. Sin embargo, creemos que esta reforma no debe leerse de ninguna manera como la culminación de esa política, ni como la solución mágica que va a resolver el problema de la corrupción en el país. 2, insistir que debemos abandonar la idea errónea de que la corrupción se combate solamente castigando a los corruptos, sin modificar las causas que la auspician y la incentivan. Reconocemos que el dictamen de la reforma tiene algunos elementos en la dirección correcta, como reconocer el enfoque preventivo y la necesidad de articular los diferentes órganos. Sin embargo, creemos que estos elementos deberían ser acentuados, mejorados e incorporados en el cuerpo de la reforma. Finalmente, que la idea es que estas ideas pues puedan ser justamente debatidas en deliberación con la sociedad, como es este foro, no solo para registrar las opiniones, sino para escucharlas y atenderlas en sus méritos. Creo que debemos celebrar la idea de una reestructura del sistema de responsabilidades, pues el que tenemos ha probado reiteradamente su ineficacia, su ineficiencia y su incapacidad para resolver un problema muy serio. El sistema de responsabilidades presenta un desafío particular. No agrego demasiado al tema de las distintas responsabilidades expresadas, insisto, por el doctor López Ayllón, pero sí llamo la atención sobre un problema. El vínculo entre la responsabilidad objetiva y subjetiva y las responsabilidades directas e indirectas. Y me explico en una línea. La responsabilidad patrimonial del Estado frente a las personas por su actividad irregular, en los términos del artículo 113 constitucional, es objetiva y directa. Esto significa una cosa muy sencilla. Lo que se tiene que demostrar es que existió un daño y que una persona no tiene el deber jurídico de soportarlo. Eso es lo único que hay que demostrar en la responsabilidad objetiva y directa. Alguien sufre un daño y no tiene el deber jurídico de soportarlo. En consecuencia de esa demostración del daño, el Estado está obligado a resarcir a esa persona y a repararle el daño. Así de básico. Soy un opositor a la idea, al órgano anticorrupción, y vengo a compartir con ustedes los argumentos por los cuales me siento muy incómodo con esta propuesta y todavía más con que haya prosperado tanto. No me parece que sea el mejor mecanismo o la mejor solución para enfrentar el tema que a la gran mayoría de los mexicanos importa, y bueno, ya se ha repetido la cifra en otros lados, lo voy a hacer aquí. Si uno revisa las encuestas de opinión, en particular el Latinobarómetro, cuando se le pregunta
al mexicano, a la mexicana, cuál es el principal reclamo que le hace a la democracia mexicana, es la corrupción, ¿no? Este era un tema que estaba en otras prioridades en otros tiempos, hoy es la corrupción. Entonces, en ese sentido, desde luego que ameritaba una solución fuerte, contundente, y esta no me parece la solución, y justamente que el órgano, el superpolicía, termine siendo cooptado, termine siendo parte del problema de corrupción. Yo no sé cómo hacer para asegurar que ese órgano anticorrupción no se convierta en un instrumento del gobierno, de gobernante en turno, para perseguir a sus enemigos políticos o para premiar a sus amigos políticos. No es nueva la frase, pero la repito aquí. Cuando la política entra por la ventana, la justicia se sale por la puerta. Creo que la solución no está en un fiscal más. Que venga y desordene aún más esta fragmentación y que además reproduzca ese desorden a nivel de los estados y los municipios. Lo que necesitamos, si estamos pensando en una instancia, es una que ayude a generar coherencia, buena coordinación. Y no me estoy imaginando un órgano ejecutor, un gran fiscal que lo haga. Primero estamos frente a un hecho legislativo que está por completarse en la Cámara de Diputados. Creo que lo ha dicho con toda elocuencia, con toda vehemencia, incluso Ricardo Rafael. La posición de la red nunca fue, y es importante que quede claro esto, nunca fue crear un órgano anticorrupción para taparle el ojo al macho. Creo que vale la pena decirlo con toda claridad. Siempre pensamos que actuar a la salida, es decir, que actuar persiguiendo corruptos, no es la opción para eliminar la corrupción y no es tampoco la respuesta a un sistema integral, completo, coherente de rendición de cuentas, que es justamente lo que le da nombre, sentido, contenido a esta red. Crear un órgano que nace de una oferta política presidencial y que es avalado por razones políticas para salvaguardar la idea, la imagen de que se combatirá la corrupción, no va a ser suficiente. Y nos importa mucho ser coherentes con esta postura, dejarla muy clara sobre la mesa y ojalá hacerla llegar, ya que no pudimos hacerla llegar a la Cámara de Senadores, ojalá la podamos hacer llegar a la Cámara de Diputados. Claro. Me parece que el dictamen deja mucho que desear respecto al papel que van a jugar los órganos anticorrupción de los estados y la forma en que se va a conjurar el riesgo de multiplicar la impunidad. Porque también debo decirlo, tal vez en este espacio se piense que se está buscando un bombero o un gran zar anticorrupción y que con eso solamente se le tape el ojo al macho. Por lo pronto, y quienes saben del trabajo legislativo que a mí me ha tocado hacer, y creo que también estoy hablando por parte del grupo parlamentario del PRD, de ninguna manera nos interesa el que, habiendo aprobado este órgano anticorrupción, pues ya sea un cerrojazo al tema. Más bien es una apertura de puerta, me parece que muy oportuna, muy pertinente, muy necesaria, en la cual, pues si el titular del Ejecutivo Federal lo tomó como una prioridad, pues hay que agarrar la palabra en todos sus términos y no solamente cubrir la parte del discurso que a ellos o a él le dé satisfacción, sino que a nosotros como sociedad, como actores públicos, como miembros de la élite política que decía Miguel, pues no solamente nos dé satisfacción en términos de una votación o de un consenso, sino que nos garantice una evolución institucional. Y si nosotros logramos poner, digamos, en ese ojo del huracán en el que va a venir la discusión, pongo énfasis en el tema energético por la importancia y la trascendencia, los ojos sociales que están alrededor de eso, pues la que tiene que ir de la mano la discusión es esta. Y ahí me parece que es cuando digo yo una llave de judo, es si viene toda esa fuerza, garanticemos que ganemos, no solamente ese planteamiento, sino que se haga bien, que se aterrice, que no sea un bombero, como decía, ya me quedó esa frase implícita aquí, claramente grabada, solamente para salir del paso. Estoy seguro de que hay diputados que les interesa mucho el tema y que podremos quizás generar condiciones para mejorar la minuta. Yo creo que lo primero sería eso, ver qué tanto la podemos mejorar.
y mantener una razón. Faltan leyes reglamentarias importantes para las que se derivan de la reforma constitucional del IFAI, por supuesto, que es fundamental. Yo estoy contento cómo salió la reforma constitucional del IFAI, me parece que fue un avance, incluso algunos se preocupaban mucho porque el consejero jurídico pudiera ir a la Corte. Yo pago por ver. A mí me gustaría un debate en la Suprema Corte de Justicia sobre transparencia entre un órgano autónomo ya fortalecido como el IFAI y el Poder Ejecutivo, ¿no? Me parece que eso es un país democrático, lo que te dice esta estructura. Entonces, los que algunos casi se rasgaban las vestiduras y decían que era la mayor traición porque pensaban que el consejero jurídico iba a llenar de asuntos de seguridad nacional, la verdad es que yo creo que desgraciadamente creo que me va a quedar con las ganas. La corrupción es una fuente de financiamiento de la política, del sistema, y por lo tanto el sistema político, y ahí está parte del debate donde tendríamos que atender para solucionarlo a ese nivel, en la lógica, digamos, del poder que lo reproduce de alguna manera para seguir en la disputa por el mismo. Creo que otra cuestión que es muy importante y que tiene que ver con este sistema nacional que se habla ahí de combate a la corrupción, es que cuando se habla sobre los principios y funciones que tendrá este órgano, no se habla de transparencia, no se habla de rendición de cuentas, se habla, digamos, de otro tipo de principios que creo que habría que agregar. Podemos ser perfectamente probos, podemos ser perfectamente legales y al mismo tiempo perfectamente ineficaces, y una administración pública que sigue sin agregar valor público, y una rendición de cuentas que sigue siendo basada en el procedimiento y la norma, pero nunca en la consecución de resultados de valor, que es esencialmente la función de la administración pública y que pasa justamente con el servicio profesional de carrera, con la claridad de tener objetivos, metas, un sistema de evaluación consistente y consecuencias cuando estas simple y sencillamente no son alcanzadas. Una invitación clara, entiendo que en este marco y a partir de la lógica de considerar esto como una apertura, como una coyuntura para abrir discusiones que eventualmente puedan ser resueltas en otras leyes o en otros reglamentos, no omitir a la responsabilidad gerencial como un punto clave de la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, ¿no? Que me parece un elemento fundamental. Sin duda este asunto de la corrupción es, yo creo, el mayor reto que enfrentamos como país. Esta reforma fue y es sin duda la más compleja que cualquier otra reforma, más compleja que la energética, más compleja que la política, porque no solo se trata de rediseñar instituciones, sino se trata de cambiar la cultura, de cambiar la conducta, claro, de los servidores públicos, pero también, como ya se ha mencionado aquí, de los empresarios, ¿no? De los propios políticos, de eso se trata. Y sin duda coincido en que en esto se nos juega el futuro. También quiero decir que entiendo perfectamente todas las inquietudes que han surgido a raíz de que tanto el decreto como la exposición de motivos probablemente no han sido lo suficientemente explícitos. Y aquí sí me quiero sostener, lo he dicho de muchas maneras y a muchas personas, es imposible que todo vaya en la Constitución. Esta es una reforma constitucional. No puede venir explicado absolutamente todo ahí, ni tampoco tampoco pudimos, y a lo mejor ese sí puede ser una crítica aceptable, haber puesto toda la explicación de todas las cosas en la exposición de motivos. Me da la impresión, lo digo de corazón, que no solo la presencia de los legisladores que están acompañándonos, sino que su buen ánimo a lo largo de mucho tiempo acreditan que lo que nos están diciendo va en serio. Yo les creo. No lo dirían, no se comprometerían a esto si no lo fueran a hacer. De manera que me parece que es una buena forma de cerrar este foro.